Durante, durante la temporada de COVID aquí en Estados Unidos, mucha gente dejó de trabajar en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, para irse a trabajar a la casa, porque hubo un lockdown. Se cerraron todo, algunos supermercados estaban abiertos ciertas horas para personas mayores, ciertas horas para los demás. Ciertas personas trabajaban, ciertas no, muchos se fueron para su casa. De hecho, se descubrió que muchas personas no necesitaban estar en los lugares de trabajo. También se descubrió de que muchas compañías podían seguir corriendo, seguir trabajando sin necesidad de traer esas personas para los lugares de trabajo, como las ventas de carros. Muchos, ahorita va a haber muchos cambios en eso, porque se dieron cuenta que también podían venderlos en línea y todo eso. Bueno, es una cuestión que COVID cambió muchas cosas en el juego, bastantes. Una de las cosas que se dio, tuve un video sobre eso, es que muchos perros se vieron afectados por la situación. Este caso de hoy es el caso de Sandra de la Mora. Sandra de la Mora, 2987. Mi perro, cuando no estoy en la casa, hace en sus pañales, en los pañales que le ponen para hacer su pipí, sus necesidades. Pero ahora que no trabajo y estoy en la casa, empezó a hacer pipí y popó en mis sillones. Ya los lavé y vuelve a hacerlo. Compré los sprays para que no haga, pero sigue haciéndolo. Los sprays tienen buen marketing, tienen buena mercadotecnia, porque se siguen vendiendo. Pero estamos hablando de un animal. Algo que debemos entender, que debemos tener todo el tiempo bien claro, es que vivimos con un animal. Es que los perros son animales. O sea, al final del día, al inicio del día, es un animal y tiene que ser tratado como tal. Porque cuando tratas a un perro, no. El que se diga tiene que ser tratado como animal se malinterpreta y se dice que se tiene que ser abusado y golpeado. No. Tiene que ser tratado como animal significa que tiene instintos. Que tiene instintos, que tiene que como humano tenemos que respetar. Los perros deberían de ser, yo ocupo la palabra retado, pero en algunos países como Argentina, yo creo, ocupa la palabra retar para otra cosa. Entonces, tienes que darles un reto al perro para su nariz, que busque cosas y todo eso. Y eso se lo quitamos nosotros. Cuando el perro vive con nosotros, no le damos ese trabajo. Entonces le estamos quitando una parte animal en el perro. En este caso, este perrito se está orinando en los sillones y le ponen spray. Los sprays sueltan un olor desagradable para el perro, pero el instinto es más fuerte y el perro lo hace. El perro orina, de todas maneras. De hecho, con el pipí que echa ahí, va a buscar a eliminar el olor del spray. Entonces, por eso no te funciona. Porque estás tratando de erradicar con un spray el instinto del perro. Ahora bien, ¿por qué sucede esto y por qué te mencioné COVID? Porque COVID cambió el juego de muchas cosas. Y una de esas fue, los perros estaban acostumbrados a ver a la persona como un líder que tenía reglas. Te explico. Aunque no te hayas dado cuenta, ponías las reglas en cierta manera. Con el simple hecho de irte de la casa a trabajar ciertas horas, no importando cuántas horas fueran, no importando, ya estás estableciendo una regla, ya estás estableciendo una rutina que va a ser así todos los días. De lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, de lunes a martes, todos los lunes, no importa. Pero hay una regla. Y por consiguiente, nuestra energía cambia. Cuando se trata de trabajo, ya sabemos que tiene que ser. Los domingos, por ejemplo, muchas personas dicen, mañana lunes, porque sabemos que viene el trabajo y que tenemos que cumplir. Entonces, nuestra energía cambia, todo cambia hacia eso. Entonces, el perro te ve ir. Se va a alargar un poquito porque quiero expanderte lo más que se pueda para que entendas
al animal que tenés en la casa, ¿ok? Entonces, el perro te ve ir con cierta energía enfocada hacia allá. Entonces, respeta eso y te ve como un líder. Ahí va una energía enfocada, una energía que sabe lo que está haciendo. Entonces, tenías reglas dentro de la casa, aunque no lo sabías. Esa era una de las reglas. De tal hora a tal hora yo tengo que ir a trabajar, no importa qué. Y ustedes se quedan en casa. Entonces, algunos perritos reaccionan como, ok, perfecto, me quedo. Otros sí siguen orinando, pero los tuyos, al tuyo, al parecer, no lo hacía. Ahora que estás en la casa, lo hace. ¿Por qué lo hace? Cuando estamos en la casa cambiamos. Cuando estamos en la casa somos diferentes. Cuando estamos en la casa queremos acariciar a nuestros perros, queremos pasar buen tiempo. Es nuestra casa, ese es nuestro lugar de zen, es nuestro lugar de relajarnos, es nuestro lugar donde podemos hacer lo que queramos. Podemos andar descalzos, podemos andar con cierta ropa, no hay problema en nuestra casa. Entonces, por consiguiente, olvidamos que tenemos que poner reglas al animal que vive con nosotros. Entonces, quebramos las reglas. Así, de sencillo. Entonces, el perro estaba acostumbrado a que antes de 9 a 11, de 8 a 5, la hora que sea que salieras a trabajar, el perro se tenía que quedar solo. Ahora no todo el día el humano ahí, o más horas el humano está en la casa. Y las horas que está en la casa lo acariciamos o estamos por ahí, lo dejamos entrar a los cuartos, lo dejamos que pase para acá, lo dejamos que se suba a los sillones, porque estamos pasando un momento alegre, estamos pasando un momento bonito en casa y esto, aquello, lo otro, y por eso repercuten los perros. Entonces, en tu caso fue que el perrito comenzó a orinar los sillones. En algunos otros casos, muchos casos aquí en Estados Unidos, fue de que muchos perritos comenzaron a reaccionar que cuando el dueño se quedaba todo el día ahí, pero cuando tocaba ir al supermercado, por ejemplo, el perrito comenzaba a romper todas las persianas, comenzaba a romper los muebles, comenzaba a romper. ¿Por qué? Porque se quebraron un montón de reglas, se crearon nuevas rutinas en las que no habían reglas, en las que no habían ciertos límites, y entonces el perrito comenzó a actuar como un líder sin saber cómo ser un líder. Ahora bien, espero que con esto haya expandido bastante y te haya dado una idea de qué es lo que está pasando con tu perrito. Y que con regañar, con echarle express a los muebles, a esto, a aquello, no vas a cambiar la situación. La vas a cambiar con lo que te está pidiendo el perrito, con una guía, con un liderazgo, con que le digas qué necesita hacer, cómo necesita comportarse. Ejemplo, vamos despacio. Ok, ¿cómo necesita comportarse? A este cuarto no vas a entrar. Ok, viene para adentro, lo sacas, te paras, vas y lo sacas. Simplemente empujándolo con el cuerpo así, solo te pones el cuerpo enfrente y lo comienzas, extendes tus manos y que se vaya saliendo. Se sale, ya. Te vuelves a sentar. Sea lo que sea que estuvieras haciendo, o se vuelve a entrar, lo sacas. A los cuartos que no quieres que entres, no lo dejas entrar. Al sillón, se sube al sillón, lo bajas. Sencillo, solo lo bajas. Boom. Se vuelve a subir, lo bajas. Puede subirse solamente las veces que lo invites, pero no cuando él quiera subirse. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a establecer reglas. Reglas para el sillón, reglas para... ¿Va a ser siempre así? No. Se vuelve tan fácil que no te das cuenta cuando ya no tienes que estarlo bajando del sillón. Se vuelve tan fácil cuando te sentas, qué bien, estoy en mi sillón, esto que lo otro. Y te das cuenta, y el perro no se ha subido. Quédate callada y disfruta ese momento. No te sientas mal porque está ahí abajo durmiendo. ¿Quieres ponerle una camita? Ponerle una camita. No hay problema. Pero si lo vas a subir, lo vas a invitar cuando el perro esté completamente tranquilo. No cuando el perro esté saltando o te esté viendo. ¿Qué quieres subirse al sillón? No lo subís. ¿Por qué? Porque te está diciendo qué hacer. Te está diciendo que veremos las reglas. Démosle con todo. No. Establece reglas. Y número 1, para ayudarte así, en grande así, es no dejes subir al perrito al sillón por nada de nada.
a menos de que se haya calmado y que querrás subirlo, y lo vas a bajar cuando digas que lo vas a bajar. Por ejemplo, lo subiste, estás viendo una película, digamos que la película tiene comerciales, porque ahora casi las películas ya tienen anuncios, comerciales, como le llaman en tu país. Estás viendo una película y de repente vienen los anuncios, quieres subir al perrito en ese momento, digamos, es un ejemplo, no tiene que ser literal así, pero es un ejemplo. Lo subes, lo invitas, lo subes, ya terminaron los anuncios, quieres ponerle atención a la película, es una película muy interesante, es un documental, es lo que querrás, lo bajas y va a probar subirse otra vez, lo bajas y va a intentar subirse otra vez, lo vuelves a bajar. No estás diciendo una sola palabra, estás en silencio, simplemente lo estás bajando, simplemente le estás diciendo no en silencio. Ya. En una de tantas se cansa y entiende el mensaje y se queda ahí abajo. Cuando se queda ahí abajo, cuando te sentís orgullosa de lo que lograste como líder y cuando te sentís orgullosa de tu perro que te hizo caso, el perro puede sentirlo y te va a dar más de eso. Es como aquel canal de televisión que decía, ¿quieres drama? Nosotros tenemos drama, te dan drama. Entonces lo mismo, si el perro siente que te sentís bien con eso, te va a dar más de eso. Ahora volviendo nuevamente, vamos de este punto, vamos otra vez al punto atrás. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está subiendo y subiendo? Porque cuando viniste a casa dijiste, bueno, ya no voy a trabajar, X o Y razón, ya no voy a trabajar, estoy en casa, me disfruto aquí en mi sillón. El perrito se subió y ¿qué hicimos todos? Lo abrazamos, o esto, jugamos con él y todo. Y es bonito que se suba. Oso, que de esto te doy más de esto. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo feliz. Eso es lo que él entendió. No es porque te voy a joder la vida con orinarte los sillones. No. Entendió que eres de esto, te doy más de esto. Y ahora viene y reclama los sillones. Los orina para sí, aquí vivo yo, aquí estoy yo. Cualquiera que venga, que sepa que yo estoy aquí y que yo con ustedes, yo los protejo. Entonces cambiar eso es sencillo, es facilito. Vas a caminar al perro, no lo dejes que vaya adelante. Puede ir a la par tuya o atrás, pero no adelante. Vas a cambiar esa ideología que él tiene. Se quiere subir al sillón como lo hacía antes, no lo dejas, lo bajas. Sin decir una sola palabra, en silencio, lo bajas. Y eso comienza a cambiar. Va a ser un proceso fue un proceso que se dio en unos días y es un proceso que se va a ir en unos días. Siempre y cuando tengas la disciplina. Porque él tuvo disciplina todos los días de complacerte. Se dio cuenta que todo el mundo se alegraba cuando se subía al sillón, entonces siguió haciéndolo. Porque los estaba complaciendo. Ahora vamos a decirle no nos complace. Y ahí con eso no significa que le vas a estar diciendo a tu perro no te quiero. No, por el contrario. Porque molesta ver que se orinó y uno lo toma personal. No lo tomas personal. No lo hizo por joderte la vida. Lo hizo por instinto, por reclamar, por cuidarlos a todos en la casa. Y porque el humano le dio la oportunidad de saltar al sillón cuando él quería. Ahora, poner reglas y todo se acaba. Sencillo, sencillito. Antes de usar spray, manchar el sillón y todo esto, estar lavando y lavando cada rato, empezar por reclamar esas cosas. Y vas a ver cómo va a cambiar todo, pero así. Suavecito, despacito, sencillo, en unos días llegó, en unos días se fue. Y ya, con paciencia, ¿ok? Déjame comentarios para ver cómo te fue, para ver en qué más te puedo ayudar, en qué otra área necesitamos mejorar y vamos con todo, ¿ok? Gracias, hasta la próxima.